voy a hacer una nadita de historia. En 1979 estábamos en una serie de gobiernos donde había renunciado un poco antes Banzer. De Banzer vino Pereda, de Pereda el señor, ¿cómo se llamaba? Generales Padilla. Padilla llamó a elecciones, Walter Guevara, a Walter Guevara lo golpeó Natush, a Natush devolvió el poder a doña Lidia Gayler, pero en ese interín todo esto se creó el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia. Y recuerdo, estaba en la COB, hay una foto espectacular del Consejo Nacional de la Defensa de la Democracia, donde estaba Lechín, estaba Simón Reyes, Víctor López, se lo ve a Óscar Eid, se lo ve también a Walter Guevara, a Víctor Paz Tensoro, a Hernán Siles Suazo, todos unidos para defender la democracia. Era interesante el cuadro ese, pero después ya con los gobiernos digamos, democráticos, Siles, Paz, Jaime Paz, etcétera, etcétera. El CONADE, digamos que no era una necesidad, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia. Lo que pasa es que se ha vuelto a formar el CONADE en el 2008, entiendo, el 2018, perdón, han vuelto a sesionar y hay muchísimas personalidades conformando el CONADE. Y el CONADE está reactivado hace algún tiempo y estamos con Manuel Morales, que es del CONADE, a quien lo voy a saludar cordialmente. Señor Morales, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Mario. Sí, es cierto lo que tú dices. Se reactiva el 2018 frente a la evidencia de la vulneración del 21F y al peligro de que perdamos la democracia. Entonces, en 1980 era evidente un golpe de Estado, ¿no?, que estaba organizándose. En esa foto del CONADE también está el padre Julio Tumiri, en representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y detrás de él mucha gente de la iglesia, defensores de derechos humanos. En cambio, el 2018 es otra modalidad. Están dos exdefensores del pueblo, Waldo Albarracín, Rolando Villena, la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, el ejecutivo de la COP, el señor Guido Midma, y una pleyada de ex dirigentes sindicales y organizaciones populares, ¿no?, que articulan el CONADE frente a esa amenaza de un gobierno que estaba desconociendo la Constitución y había desconocido un referéndum vinculante. En ese contexto es que el CONADE vuelve a renacer. Acaba de darme un detalle muy importante. Estaba Midma de la COB, ¿no? Era otra COB, ¿no? Era otra central obrera boliviana. A la cabeza de Midma es que se reorganiza el CONADE. Había también ex dirigentes sindicales, estaba ahí Roberto Pancorbo, un montón de gente, ¿no?, que siempre estuvo en la lucha y que estábamos alarmadísimos. Bueno, yo en esa primera etapa no participé, pero gente que estaba alarmada por el camino que estaba yendo Bolivia, cuando el presidente de entonces, Evo Morales, dijo que habría que jugar una tercera cancha, un tercer partido, ¿no?, que lo del referéndum del 21F, había otras 4 estrategias para violarlo, ¿no?, vulnerarlo, y ahí salió una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que la Constitución estaba mal redactada, en unas palabras, y dejaba en suspenso, y aceptaba que Evo Morales tenía el derecho político a la reelección indefinida. Eso ya marcó un agravante y por eso es que el CONADE se rearticula para defender la democracia en una situación de inminente vulneración de la Constitución. Bien, se han conformado varias instituciones en ese momento. Ahora, ¿qué hace el CONADE? El CONADE en ese instante, en 1980, como lo relaté, tenía gente de peso como ahora, pero en ese instante habían líderes políticos también. El doctor Paz, Hernán Siles Suazo, lo veía a Lechín, claro, de la COB, lo veía a Jaime Paz, a Óscar Eid, lo veía en esa foto. El tema es que tenían mucho peso. Ahora, ¿qué es? ¿Qué peso político creen o qué peso en las decisiones creen que puede tener el CONADE? Uno, con el gobierno, dos, con la población.
y qué cómo pueden escucharlo. Sí. Ahí estamos viendo una nueva coyuntura, ¿no? Entonces, a un principio el CONADE comenzaba conformado por estas personalidades, incluyendo la Fundación Jubileo y mucha gente de base de las plataformas. Entonces, el CONADE al principio rechazó la presencia de partidos políticos. Por eso es que el año 2018-2019 no existió presencia de partidos políticos. Ahora sí, el CONADE acepta una alianza con dos bancadas, Comunidad Ciudadana y Creemos, y en el CONADE en este momento está abierto a que cualquier persona de cualquier militancia política puede ingresar, siempre y cuando coincida con nosotros en la defensa de la democracia. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces, no? El año 2019 se convoca primero a un paro nacional indefinido, después que nos enteramos de la paralización del TREP, y de manera coincidente el Comité Cívico de Santa Cruz y otros comités cívicos hacen lo mismo. Entonces hemos sido convocantes de las movilizaciones de defensa de la democracia frente al fraude que duraron 21 días. Posteriormente, como no teníamos una agenda política, no teníamos más que el objetivo de defender la democracia, cuando Evo Morales renuncia nos quedamos sorprendidos. Jamás habíamos discutido que Evo Morales pudiera renunciar. Nuestro horizonte era convocar a nuevas elecciones, que se convoque a nuevas elecciones. Jamás por nuestra cabeza pasó la posibilidad de que hubiera en Bolivia un gobierno constitucional transitorio. No lo pensamos, no lo preveímos. Alguien puede decir un error político, sí, pero en la coyuntura que estábamos viviendo, los días aciagos de octubre del 2019, de noviembre, no se nos pasó por la cabeza, no sé a quién se le hubiera pasado esa situación. Y luego ya vimos cómo los acontecimientos se desarrollaron. Evo Morales renuncia, se va del país. Nosotros dijimos, bueno, es un triunfo de la lucha popular, es un gobierno, otro gobierno con mandato constitucional que no cumple su periodo, el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada y otros, bueno, los dos específicamente, un levantamiento popular que termina con el mandato y hay que buscar una salida. Luego viene el gobierno de Yanine Áñez y a partir de ahí cambia el país, cambia la política, y nuestro objetivo era que se convoque a nuevas elecciones, que se cumpla el acuerdo del gobierno transitorio, que se convoque a nuevas elecciones, nuevo Tribunal Supremo Electoral, y luego el año 2020 ya hemos tenido ahí algunos problemas con el Tribunal Supremo Electoral, porque todavía notábamos que la Asamblea Legislativa era la que le marcaba la agenda legislativa al órgano electoral, y nosotros le pedíamos a Salvador Romero que vele por la independencia del poder, ¿no?, el del órgano electoral. Hubo algunos problemas también con el gobierno de transición. Acuérdense que Murillo persiguió al ex procurador José María Cabrera, el CONADE salió en defensa del ex procurador, nos opusimos a la privatización de ELFEC, de Cochabamba, y bueno, tararín, tararán, hemos llegado a la situación actual, donde nuevamente el 2021 tenemos a un gobierno que abiertamente está en una ofensiva con el tema del golpe de Estado, hay un montón de gente detenida, vulneración del Estado de Derecho. En ese contexto, el CONADE sigue propiciando la democracia participativa, que la gente salga a las calles, hacer cabildos, es decir, nosotros seguimos con la agenda de la lucha en la calle, porque sabemos que es la única manera efectiva de defender la democracia. En ese contexto, para terminar esta breve explicación, el CONADE tomó la decisión de hacer una alianza, se llama Bloque de Unidad, con las dos bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana, porque nos dimos cuenta que el gobierno estaba aprobando de manera muy acelerada un paquete de normas económicas altamente autoritarias, y nos dimos cuenta que los diputados, denunciando, no iban a poder impedir que este rodillo apruebe todo este paquete, y pensamos que con el CONADE y las plataformas, las dos bancadas deberían tener gente en las calles movilizándose, y ahí descubrimos, invitamos al Comité Cívico Pro Santa Cruz a que se integre al Bloque de Unidad, y ahí descubrimos que las denuncias parlamentarias más la movilización callejera podía generar un escenario auspicioso. Y fíjate, Mario, que
El 11 de octubre del 2020 fuimos a un paro de 24 horas, donde logramos que se retire de la agenda parlamentaria ese anteproyecto de ley para investigación de ganancias ilícitas, y posteriormente el 8 de noviembre empezamos un paro nacional indefinido que duró 9 días a partir de una convocatoria de los gremiales, de los transportistas, y logramos la abrogación de la 1386. Entonces, ¿qué te puedo decir? Seguimos en la lucha. Alguna gente dice el CONADE es una pipoca, no pasa nada. Yo te estoy comentando lo que nosotros hacemos, pero tenemos una agenda muy grande de lucha para recuperar la democracia y apostamos por la calle. Eso sí, te lo puedo decir, apostamos por los cabildos. Consideramos que es el único espacio, bueno, uno de los más importantes donde podemos defender la democracia. Bien, debo ir a un pequeño corte, por favor. Luego del corte vamos a hablar ya de la actualidad. Si realmente cree el CONADE que la democracia está en peligro, si hay democracia en Bolivia. Luego de los mensajes, por favor. 9 de la mañana con 24 minutos, estamos dialogando con Manuel Morales. Señor Morales, el gobierno utiliza con mucho entusiasmo esa máxima que se le atribuye a Maquiavelo, dividir para reinar, y ha estado dividiendo, por lo que recuerdo, a la Central Obrera Boliviana, a CONAMAC, a la SIDOB, a la CESUTCB, a DEVCOCA, a los gremiales, al transporte, incluso le ha metido con las iglesias. No se le ocurrirá al gobierno, lo acaba de hacer con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿no cree que usted que se le ocurra hacer una CONADE masista al gobierno? Es difícil, ¿no? Te voy a responder primero eso y luego voy a hablar de la Asamblea de Derechos Humanos. Es difícil porque el MAS tiene una visión monocromática, autoritaria y de pensamiento único. Ellos apuntan a un partido único, quieren que no haya oposición, que no haya divergencia, que no haya pluralismo. En ese contexto, todas las organizaciones que son trabajadas por el MAS, divididas o paralelas o lo que tú quieras, tienen el discurso del MAS, es decir, que son indígenas, originarias, son víctimas, etcétera, etcétera, y descartan el pluralismo, ¿no? El CONADE es una entidad pluralista, entonces es imposible generar una organización paralela que reúna las condiciones del CONADE de estricta defensa de la democracia, los derechos humanos, de defensa del pluralismo y de la voluntad popular. En ese contexto, el MAS no ha podido crear una coordinadora o lo que se llame, porque tendría que reunir a gente diversa y plural que decida luchar por la democracia. Y si hace una instancia que defienda la democracia solamente para defender al gobierno, no va a tener esas características. Eso es lo que primero nosotros pensamos, que en ese sentido tenemos una ventaja, ¿no? Por eso es que dentro del CONADE vas a encontrar personas que tienen distinta militancia, y alguien dirá, ¿y qué hacen juntos, no? Personas que ven el mundo desde la óptica, no sé, de izquierda, otros de derecha, otros ambientalistas, otros no, pero lo que nos une es la defensa de la democracia. Ese es un punto. En el caso de la Asamblea, yo quiero denunciar y quiero ratificar y expresar que no existe una Asamblea paralela. Es decir, la defensa de los derechos humanos es una defensa de voluntariado. Estas personas que han organizado un congreso apócrifo, toditos son funcionarios o reciben plata del MAS, del gobierno. Y segundo, es que el Estado, eso desde las constituciones y ahora último con los tratados internacionales y otras normas, es que los Estados son garantes de derechos, Mario. ¿Qué significa eso? Que el Estado tiene como norte promover, precautelar y garantizar el cumplimiento de los derechos. Y cuando los vulnera, porque el Estado es el que vulnera derechos humanos, entonces se convierte en un Estado violador. Por lo tanto, las instituciones de defensa de los derechos humanos no podrían estar a favor de un Estado vulnerador de derechos humanos. Es decir, eso no va, no puede ser. Entonces, el MAS, cuando crea esta organización apócrifa, sin la presencia de Amparo Carvajal, que es la presidenta,
en una sede que no es la sede de la Asamblea de Derechos Humanos, sino de la Federación de Mineros, y quiere hacernos creer a todo el país que hay un paralelismo. No tiene pues esto nada de paralelismo, porque esa organización es defensora del gobierno. Incluso han declarado que van a hacer un viaje internacional para denunciar que en Bolivia no hay persecución política. Es decir, es lo más atroz, lo más bizarro, no sé cómo llamarle, el organizar una entidad de derechos humanos para defender al gobierno. Va en contra de las normas, los principios de lo que son los derechos humanos, y yo les auguro que les va a ir mal, porque a nivel internacional no es lo mismo que dentro del país. Afuera, las instituciones defensoras de derechos humanos saben lo que está pasando en Bolivia, y por supuesto no van a reconocer pues a un grupo de militantes del MAS disfrazados de defensores de derechos humanos. En ese contexto, el CONADE, junto a varias filiales de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y Amparo Carvajal, vamos a defender la institucionalidad, la independencia, y Amparo Carvajal está haciendo algo que alguna gente no está entendiendo, no está interpretando bien. Cuando, por ejemplo, Amparo Carvajal pide la libertad de Yanine Áñez, está haciendo lo mismo que ha hecho en 1991-92, cuando pedía la libertad de Álvaro García Linera, del EGTK, acusado por terrorismo, o está haciendo lo mismo cuando pedía la libertad de los miristas detenidos durante la dictadura de Banzer, o está haciendo lo mismo cuando defendió a la gente del TIVNIS. Y en ningún caso Amparo Carvajal les preguntó si eran de izquierda, si eran de derecha, primeramente para darles su apoyo y su solidaridad. Por lo tanto, el MAS, en esta su aberración por el partido único, por la visión única, les molesta, les perturba que haya una defensora que defiende a los que están persiguiendo este gobierno con esta dosis de carga ideológica. Entonces, para nosotros la defensa de los derechos humanos es un tema de principio. Nosotros no preguntamos cuál es la raza, cuál es el credo de la persona que está siendo vulnerada en sus derechos humanos, cuál es su ideología. No le pedimos su carnet de militancia para decirle si te voy a defender o no te voy a defender. En este caso, por ejemplo, en el caso de Pumari, podemos discrepar con su vida política, pero lo estamos defendiendo por las ilegalidades en su detención. Eso es lo que te puedo comentar, Mario, respecto a lo de la Asamblea de Derechos Humanos y lo del CONAD. Señor Morales, estamos a fin de año, la gente está en otra, pero hay gente que asegura que la detención de Pumari, por ejemplo, va a mover a otras instancias a partir de enero. ¿Usted cree que estemos a puertas de un enero o febrero convulsionados? Está un poquito difícil, ¿no?, de pronosticar eso. Lo que sí nosotros tenemos en este momento constancia que el MAS ha dado un paso más, ¿no? Es decir, hace unos meses atrás había empezado con la señora Áñez, luego con sus ministros, luego han ido a detener a algunos policías, a algunos militares, pero Pumari rompe la gradualidad y el sector social al cual está dirigiendo la represión el MAS, porque ya se mete con una organización que es absolutamente popular, que es CONCIPO. CONCIPO no es el Comité Cívico de Santa Cruz. CONCIPO es una organización social de mucha raigambre en Potosí, pero además la ciudadanía potosina podríamos decir que es una sociedad muy igualitaria, digamos, muy plana, ¿no? En Potosí no hay gente extremadamente rica y extremadamente pobre, es una población más o menos que tiene las mismas condiciones de vida y es popular. Entonces han decidido dar un paso hacia adelante a la represión hacia organizaciones populares, lo que podría significar que el próximo año, bueno, rompiendo lo de los años, que en los siguientes meses o las siguientes semanas el gobierno empiece a hacer una persecución a dirigentes de las plataformas, de la gente que se movilizó en las calles en diferentes puntos del país. En el caso de Potosí, por ejemplo, había una lista de dirigentes del magisterio que estaban siendo perseguidos, pero además con algo más aberrante, Mario, que no solamente es el encarcelamiento injusto, arbitrario, sino que esto que llamamos la persecución política está haciendo que un montón de personas se esté metiendo a la clandestinidad, como en las mejores épocas de la dictadura. Pero durante la clandestinidad había pues partidos políticos, ¿no?, que velaban porque sus militantes se vayan a la casa de seguridad del partido, en fin.
Ahora tenemos una serie de dirigentes populares, por ejemplo, del caso de Concipo, que ellos y seguramente una parte de sus familias están entrando a la clandestinidad sin ningún partido de respaldo, en condiciones absolutamente individuales, aislados, y esa persecución política vulnera derechos humanos. Y es importante que la ciudadanía entienda que estamos frente a una democracia, como preguntabas tú al principio, que reprime. Es una democracia que en el título es democracia, pero todos los días está implementando una serie de operaciones represivas. Lo hemos visto a través de leyes, lo hemos visto a través del accionar del Ministerio Público, la policía, la justicia, y esa situación tiene que ser revertida, y la única fuerza que puede revertir eso es el pueblo movilizado en las calles, desde sus organizaciones naturales, sean comités cívicos, Manuel, partidos. Manuel. Te escucho, Mario. Manuel, te ruego por favor 1000 disculpas, se me ha cumplido el tiempo. Tengo un par de notas todavía. En todo caso, creo que has dicho lo suficiente. Te vamos a molestar durante la semana y seguramente en enero para ver qué pasó con las movilizaciones. En todo caso, y ahora te agradezco mucho este contacto que hemos tenido con el Café de la Mañana Fides. Muchas gracias, Mario, y 1000 disculpas si es que me he extendido. Bueno, la emoción a veces de hablar. Gracias, Mario, y será hasta cualquier momento.